Noticentro 1, CMI. ...16 heridos por explosión de carro bomba en la alcaldía de Corinto, Cauca. Terrorismo es el arma de los cobardes, dice el presidente Duque. 14 mineros continúan atrapados en mina en Neira, Caldas. Condenados venezolanos que planearon golpe contra Maduro en Bogotá. Acuerdo con Fiscalía. Presidente Biden invita a Duque y a otros 40 jefes de Estado a reunión virtual sobre cambio climático. COVID ya es la primera causa de muerte en Colombia. Semana Santa con pleno invierno, advierte IDEAM. Casi 10 millones de vehículos se movilizarán en Semana Santa. Emergencias por invierno en el Valle. Gran encuesta sobre candidatos presidenciales. Banco de la República mejora pronóstico de crecimiento económico. Presidente de Colpensiones revela que 97% de pensionados reciben menos de 10 salarios mínimos. Habla en Pregunta Yamil. Internacionales. Lula dice que Bolsonaro es un genocida. Sigue bloqueado el canal de Suez. Pérdidas de 400 millones de dólares por hora. Chile en su peor momento de la pandemia. Mañana, hora del planeta. Apagón mundial a las 8:30 de la noche durante 1 hora. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Es delicada esta noche la situación de orden público en el Cauca. Un carro bomba explotó en Corinto, dejó 16 personas heridas. También se registró el secuestro de un funcionario del CTI en Caloto y hay fuertes combates en varios municipios. El ministro de la Defensa, Diego Molano, encabeza un consejo de seguridad en Popayán. La niña. Son 16 las personas que resultaron heridas tras la activación de un carro bomba contra la alcaldía del municipio de Corinto. La carga explosiva fue detonada junto a la tesorería municipal, dejando destrozos a la infraestructura. De los 11 afectados, 11 son funcionarios de la administración municipal y 5 personas civiles que transitaban por el lugar. En horas de la mañana, en un retén de la columna móvil Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC, un agente del CTI fue bajado de su vehículo y llevado con rumbo desconocido. Insistimos en el rechazo por esta acción ilegal y exigimos que se le respete la vida y sus derechos humanos y que este funcionario regrese prontamente al seno de su familia y al lado de sus compañeros de trabajo. Durante todo el día se registraron combates en zona rural de Suárez, en Caldono y el más fuerte en el corregimiento del Plateado, zona rural de Argelia, en donde varias familias salieron huyendo de las confrontaciones. Por su parte, el presidente Iván Duque calificó de cobardes a los autores del atentado con carro bomba en el municipio de Corinto y dijo que la fuerza pública los perseguirá sin tregua. Esta noche, desde la ciudad de Cali, el presidente Iván Duque aseguró que los responsables del atentado en Corinto, Cauca, son terroristas cobardes. Yo quiero ser muy claro frente a estos temas. El terrorismo es el arma de los cobardes. Y claramente hemos dado instrucciones a la cúpula militar y al Ministerio de Defensa para que hagan presencia rápidamente en la zona y busquemos a los culpables de este acto criminal. El jefe de Estado dijo que quienes apelan a este tipo de prácticas son los verdaderos enemigos de la paz, los enemigos del pueblo colombiano, que según él serán enfrentados con contundencia. Organismos de socorro luchan para rescatar con vida a 14 trabajadores que están atrapados en una mina de oro en Neira, Caldas. Una tragedia ocurrió en una mina ubicada en la vereda del Bosque, jurisdicción del municipio de Neira, en el departamento de Caldas, en donde versiones indican que hay 14 mineros atrapados en una mina de oro, conocida como Cúbico, ya que extraen el mineral por debajo de la tierra, y este fue inundado por aguas del río Cauca, lo que a la postre significó que quedaran atrapados allí.
Versiones de campesinos del lugar indican que en el sitio trabajan alrededor de 27 mineros y que 13 de ellos lograron salir a tiempo, mientras que sus 14 compañeros permanecen en el lugar. Toda la capacidad institucional instalada a través de un puesto de mando unificado va a hacer verificación de cuál es la ruta para poder encontrar a estas personas, que es nuestro querer. Organismos de socorro de los departamentos de Caldas y Risaralda trabajan con el objetivo de evacuar el cúbico y tratar de llegar hasta donde se encuentran los mineros bajo el agua. Se agrava la situación de orden público en la frontera con Venezuela. Aumentan los desplazados que llegan a Arauquita debido a los enfrentamientos en el vecino país. Una cruda semana en medio de enfrentamientos y ataques en la vecina población venezolana de La Victoria. Han pasado miles de familias que terminaron desplazándose al municipio de Arauquita. Las denuncias de la gente dan cuenta de atropellos por las fuerzas militares de Venezuela. Saquearon esos desgraciados, se llevaron el mercado, lo que había en la nevera aquí en el congelador. Estos desgraciados malditos, el gobierno venezolano. Los pobladores tuvieron que abandonar sus viviendas y traer la poca ropa que podían cargar para salvaguardar sus vidas. Que llegó el gobierno arbitrariamente a sacar gente civiles de las casas, a atropellarlos. Ayer masacraron una familia de 4 personas, gente trabajadora del campo, la sacaron de las casas y los mataron. La situación en la región es alarmante. Al municipio continúan llegando cada vez más desplazados, lo que tienen alerta a las autoridades locales que intentan brindar atención humanitaria a las más de 1000 familias, entre las que se registran cerca de 1500 menores de edad. La parte más triste de esto es que 1520 son niños y esto es una situación que nos conmueve de manera significativa, puesto que estos niños ya estamos viendo situaciones complejas como tendencia a la depresión, tendencia al llanto, una desesperación por parte de ellos. La crisis humanitaria que se ha desatado parece no tener fin cercano, situación que ha obligado a las autoridades a mantener la atención y aumentar los esfuerzos para brindar apoyo. Pues justamente la Cruz Roja Internacional y la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados comenzaron a atender a los más de 2000 desplazados que han llegado desde Venezuela a la población de Arauquita. Representantes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y de la Cruz Roja Colombiana que recorrieron las calles del municipio de Arauquita dan cuenta de la magnitud de esta emergencia. Que realmente aborda los temas de la protección de la niñez, vienen muchas mujeres solas o con niños pequeños, mujeres lactantes, gestantes. Entonces las necesidades son muchas. En las últimas horas llegó a 6.000 el número de personas que huyen de combates entre el régimen de Nicolás Maduro y grupos ilegales en territorio venezolano. Se ha realizado consulta médica, distribución de medicamentos, actividades de prevención y promoción y de asistencia humanitaria de emergencia. La Cruz Roja ha desplazado decenas de toneladas de ayuda humanitaria y personal médico para atender las necesidades más urgentes. En otras noticias, un juez condenó a 6 años de cárcel a 2 exmilitares venezolanos y a un civil señalados de adiestrar grupos paramilitares en Colombia para participar en un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro. La frustrada operación Gedeón, con la que militares venezolanos buscaban derrocar al presidente Nicolás Maduro en hechos ocurridos el año pasado, tiene un capítulo judicial pendiente en Colombia. La fiscalía acusa a 4 personas, entre ellos 2 exaltos mandos de la Guardia Nacional Venezolana, quienes planearon y adiestraron a militares que participaron en la acción. Se trata de Raider Alexander Russo, alias Teniente Pico, y los mayores desertores Juvenal Sequea Torres y José Sequea Torres. Un juez aprobó un acuerdo entre los detenidos y la fiscalía, por lo que se redujo su pena y pagarán 6 años de cárcel. Ya no existe el riesgo, lo que quiero hacer resaltar, de que van a ser condenados a 30 años, de que eran perseguidos en Colombia, en Venezuela, y ahora son perseguidos en Colombia. Simple y sencillamente ellos pasan a ser unos penados más, de los cuales debemos cumplir los requisitos de ley para poderles dar la libertad. Los detenidos aceptaron cargos y además entregaron a la fiscalía sus celulares en los que habría más información sobre el caso. Campesinos que lideran programas de sustitución de cultivos ilícitos denunciaron que desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 75 de ellos.
Durante una audiencia pública en la que se presentó el informe de varias organizaciones sociales sobre la situación de los líderes de cultivos ilícitos, se denunció que desde la firma del acuerdo de paz en 2016 han sido asesinados 75 líderes de sustitución de cultivos en el país. Como el asesinato de varios compañeros que han estado en el PENI, como el desplazamiento forzado a las comunidades beneficiarias del PENI en el acuerdo de paz. Las ONG reiteraron el llamado al gobierno para que proteja la vida de quienes firmaron los programas de sustitución de cultivos. Están contribuyendo a los ataques contra y asesinatos de los líderes sociales, incluyendo los líderes de sustitución. En los últimos 5 años se han presentado 386 acciones violentas contra campesinos que ante la falta de proyectos concretos no han firmado programas de sustitución de cultivos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, invitó al presidente de Colombia, Iván Duque, a participar en abril próximo en una cumbre sobre el cambio climático, junto con los líderes de 40 naciones del mundo. En un lenguaje cordial y destacando la lucha de los colombianos para combatir la pandemia, el presidente Joe Biden envió este mensaje al presidente Iván Duque, convocándolo a una reunión virtual los días 22 y 23 de abril para tratar sobre la amenaza que representa para la humanidad el cambio climático. A nombre del pueblo estadounidense le envío mis mejores deseos a usted y al pueblo de Colombia mientras continuamos nuestra lucha común para darle la vuelta al sufrimiento y las pérdidas infligidas por esta pandemia, le dice el presidente Biden al mandatario colombiano. Y agrega, mi corazón está con todas las familias colombianas y las comunidades que han sido tocadas por la tragedia en esta crisis. Aliado de los Estados Unidos. El presidente Duque, al referirse al mensaje de Biden, dijo desde Cali que las relaciones colombo-estadounidenses han sido con principios compartidos y subrayó que el presidente Biden ha sido buen amigo de Colombia. Y ahora este encuentro en el que vamos a participar, donde estaremos varios líderes del mundo con la agenda climática, porque este tema no da espera. Duque anunció que en el encuentro virtual con Joe Biden y otros gobernantes del mundo va a ratificar el compromiso de Colombia con la reducción de emisión de gases de efecto invernadero en los próximos 30 años. El coronavirus fue la principal causa de muerte en Colombia en el último año. Así lo reveló un estudio del DANE. Al 31 de enero se confirmaron 60.056 casos de personas que fallecieron por COVID-19, 14.854 casos sospechosos para un total de 74.910 fallecimientos. En 2020 el coronavirus fue la principal causa de muerte en Colombia, seguida por el infarto, la enfermedad pulmonar y el tumor maligno de estómago. Por el COVID-19 enero se convirtió en el mes más letal. Pues es altamente probable que enero haya sido suficientemente, desde cualquier perspectiva, muchísimo más letal en lo que nosotros podemos comparar hasta este momento. Al cierre de 2020 aumentaron 33,7% las muertes por causas naturales, mientras que en enero del 2021 el aumento fue de 81,2%. Los nuevos contagios de COVID en Colombia superaron los 7.000 registros en las últimas 24 horas. Hay alerta entre las autoridades médicas. Una de las cifras más altas de contagios nuevos registrados se confirmó este viernes en el país. 7.395 personas se infectaron recientemente de coronavirus. El total de casos ya superó la barrera de los 2.367.000. Los casos activos son 40.675. Las muertes ya llegaron a 62.645, con otras 126 de hoy. Hoy se procesaron 46.531 pruebas en los laboratorios del país. Este ha sido el comportamiento del coronavirus en los últimos 4 días. El 23 de marzo con 4.946 contagios y 126 muertes. El 24 de marzo con 5.986 contagios y 120 muertes. El 25 de marzo con 6.732 contagios y 125 muertes. Hoy con 7.395 contagios y 126 muertes. El IDEAM pronosticó que las fuertes lluvias se sentirán en pleno en varias regiones durante la Semana Santa que está por comenzar. Según el informe de pronóstico del IDEAM para Semana Santa, continuará acentuándose la primera temporada de lluvias del año bajo la influencia del fenómeno de la Niña. El reporte indica que habrá precipitaciones en varios sectores, acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas y vientos fuertes. Tendremos precipitaciones entre moderadas y fuertes en gran parte de la región andina, sobre la región Caribe, Piedemonte Amazónico y región Pacífica. Las lluvias de Semana Santa serán más fuertes en Antioquia, los Santanderes,
Boyacá, Cundinamarca, Caldas, también en Risaralda, Quindío, en el Chocó, Valle del Cauca, en Nariño y Casanare, y también en Meta, Caquetá y Putumayo. Está en marcha el plan Éxodo para Semana Santa. 61.000 policías brindarán seguridad en las carreteras por las que se movilizarán cerca de 9 millones de vehículos. El gobierno nacional estima que para esta Semana Santa se movilicen por las carreteras del país 9.720.878 vehículos, un éxodo masivo de viajeros donde la policía reforzará los operativos en vía. Que los conductores no estén en estado de embriaguez y además de una vigilancia permanente en la vía por parte de la DITRA. ¿Todo esto para qué? Para que los colombianos puedan descansar de manera segura. La terminal de transporte de Bogotá está lista para recibir a los más de 300.000 usuarios. Las restricciones en departamentos y municipios por la pandemia del COVID-19 no afectan la movilidad en esta Semana Mayor. Precisamente las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de algunas quebradas, lo que ocasionó emergencias en Dagua, municipio del Valle del Cauca. Así luce el municipio de Dagua en el Valle del Cauca, donde no ha parado de llover, causando crecientes súbitas en quebradas, el río Pepitas y a su vez emergencias. 57 familias afectadas y otras 6 damnificadas. Estimamos que son alrededor de 300 personas las que dejan afectada esta creciente de la quebrada Buenos Aires en el municipio de Dagua, en la cabecera municipal. El departamento sigue en calamidad pública por los estragos del invierno, mientras que en Cali la lluvia y fuertes vientos derribaron estos gigantescos árboles sin dejar personas lesionadas. Ecopetrol atiende una nueva emergencia provocada por el derrame de crudo que cayó a una quebrada en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja. Así quedaron las aguas de la quebrada La Lizama en la vía Bucaramanga-Barrancabermeja tras el derrame de crudo registrado en la línea que conduce petróleo desde el Pozo 19 hasta la refinería de Ecopetrol. Fue la ruptura de una tubería de 8 pulgadas en la cual Ecopetrol ya ha venido haciendo los reparos, ya está en el proceso de descontaminación y sobre todo que ya en pocas horas también se pondrá ya también en funcionamiento una vez inspeccionada, revisada la zona de que no haya contaminación. Moradores de la zona afectados denuncian graves daños ambientales. Pues ocasiona muchos daños porque hay muchos animalitos, mata peces, mata babillas, hay de todo, ¿sí? Y aparte de eso la afectación de los olores, vapores de la contaminación. CMI recorrió el lugar de la emergencia que se registra desde ayer y confirmó la llegada de cuadrillas de Ecopetrol que trabajan en recuperación de estas fuentes hídricas en la región. Las motocicletas son el vehículo preferido de los colombianos. Cada hora son vendidas 70 motos. Solo en Bogotá circulan 513.000. Alarmante es el incremento de motocicletas en el país. En lo que va del año se han vendido 100.000 motos, mientras que la cifra de carros vendidos es de 34.000. Significa que diariamente circulan por las vías 1.680 nuevas motos y 576 nuevos carros. Importante destacar que el 75% de las matrículas se está dando en motocicletas de menos de 150 centímetros cúbicos, lo cual a nuestro juicio obedece a la gran necesidad que tienen los colombianos de un transporte individual. El deficiente servicio de transporte público es una de las razones del incremento de motocicletas. Otra es el costo de estas, pues se encuentran nuevas desde 2 millones de pesos y usadas desde los 600.000 pesos. Los que más compran motos son las personas de estrato 1, 2 y 3. Durante el año pasado, 2020, se vendieron alrededor de 500.000 motos, presentando una disminución con respecto a 2019 de cerca del 4%. Esto quiere decir que la moto ha seguido vendiéndose. En Colombia hay 16.042.336 vehículos registrados. Las motos representan el 59% del parque automotor. Son 9.419.374. Por zonas, Bogotá concentra el mayor número de motos. Hay 513.839. En la década del 90 en Bogotá la cifra de motocicletas no llegaba siquiera a las 10.000. Ya en el nuevo milenio, en el año 2002, había en la capital 16.397. Las cifras mostraban un comportamiento acelerado en la adquisición de estos vehículos. La ciudad en los últimos 5 años
presenció el incremento de un 15% de automóviles registrados, pasando de más de 1.600.000 carros en 2016 a más de 1.800.000 autos en 2020. Asimismo, en cuanto a las motocicletas, se experimentó un incremento del 2%. En el año 2010 eran 205.585 motocicletas. La cifra se duplicó en el año 2014 con 409.349 motos. 7 años más tarde, seguimos contando. Las motos no tienen pico y placa, no pagan peajes y las de capacidad inferior a los 125 centímetros cúbicos no pagan impuestos. Una niña de 14 años que había sido secuestrada por su padrastro fue rescatada por la policía en el sur de Bolívar. La niña fue secuestrada en Tame, Arauca, por un hombre de 50 años que la escondió en varias regiones del país. El secuestrador cambiaba constantemente de celular y lugares de residencia, desplazándose especialmente a zonas rurales con presencia de grupos al margen de la ley. Finalmente fue encontrada por la policía en San Pablo, sur de Bolívar, a cientos de kilómetros del lugar del secuestro. Bienvenida a la libertad. Somos el doble de la policía. Y hacía pasar a la joven de 14 años actualmente como su compañera sentimental. La policía pidió a los familiares de todas las víctimas denunciar independientemente de cualquier amenaza. Este hombre amenazó a la madre de la menor para que ella no interpusiera denuncias. El secuestrador, identificado como Andrés Hernández, fue capturado en el lugar del rescate. La Fiscalía llamó a juicio a 2 de los presuntos implicados en la muerte de la joven Ana María Castro, quien falleció en marzo del año pasado. Paul Naranjo y Julián Ortegón tendrán que enfrentar un juicio por el delito de feminicidio agravado. La Fiscalía los señala de arrojar a la joven de un vehículo en movimiento en Bogotá tras salir de una fiesta. Noticentro 1 CMI revela la gran encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la imagen de los candidatos presidenciales. Estos son los resultados. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría para Noticentro 1 CMI sobre los precandidatos presidenciales para las elecciones de 2022 no es sobre intención de voto, sino sobre imágenes favorable y desfavorable. A la pregunta, ¿usted tiene una imagen favorable o desfavorable de Humberto de la Calle Lombana? Favorable, 53%. Desfavorable, 26%. Sergio Fajardo, favorable, 48%. Desfavorable, 28%. Gustavo Petro, favorable, 45%. Desfavorable, 42%. Juan Manuel Galán, favorable la imagen del 44%. Desfavorable, 15%. Enrique Peñalosa, imagen favorable, 39%. Desfavorable, 42%. Germán Vargas Lleras, imagen favorable 38%, desfavorable 43%. Marta Lucía Ramírez, vicepresidente de la República, imagen favorable del 37%, desfavorable casi igual, 38%. El senador Jorge Enrique Robledo, de Dignidad, imagen favorable 31%, desfavorable 21%. El exministro de Salud y actual rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, tiene una imagen favorable del 29%, desfavorable 15%. Oscar Iván Zuluaga, quien ya fue candidato presidencial, favorable la imagen del 28%, desfavorable 37%. Tomás Uribe, hijo de Álvaro Uribe, imagen favorable 26%, desfavorable 38%. El exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, imagen favorable 25%, desfavorable 25%. El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, imagen favorable del 23%, desfavorable 14%. El exministro de Defensa y precandidato conservador, Juan Carlos Pinzón, tiene una imagen favorable del 18%, desfavorable 14%. El senador Roy Barreras, la imagen favorable que tiene es del 18% y la desfavorable 31%. El exprocurador Fernando Carrillo tiene una imagen favorable del 17%, desfavorable 13%. El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, imagen favorable de 17%, desfavorable 20%. La exgobernadora del Valle y presidente del partido de la U, Dilian Francisca Toro, tiene una imagen favorable del 16%, desfavorable 19%. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, favorable 14%, desfavorable 30%. El exgobernador de Nariño, Camilo Romero, del Partido Verde, favorable 13%, desfavorable 4%. El exministro de Hacienda y precandidato conservador, Juan Carlos Echeverry, imagen favorable 12%, desfavorable 12%. El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, imagen favorable 12%, desfavorable 13%.
El senador conservador David Barguil, imagen favorable 9%, desfavorable 11%. Carlos Amaya, exgobernador de Boyacá, imagen favorable 8%, desfavorable 5%. La senadora y precandidata del Centro Democrático, Paola Holguín, imagen favorable 8%, desfavorable 16%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. El Banco de la República elevó su pronóstico de crecimiento para este año. El gerente del emisor, Leonardo Villar, manifestó que la economía ya se está recuperando. El Banco de la República informó hoy que los pronósticos de crecimiento para el presente año se han revisado al alza. El equipo técnico lo estima preliminarmente en 5,2%. El gerente del emisor, Leonardo Villar, explicó que las expectativas mejoraron. Que la economía se está recuperando de manera rápida de ese bache que se observó en enero y que la magnitud del impacto económico que tuvimos en enero no fue tan grande como la que se hubiera pensado y la que se tenía prevista inicialmente. Villar pidió austeridad en el gasto público. Advirtió que se requiere medidas frente al alto nivel de endeudamiento. El Banco de la República mantuvo sus tasas de interés en 1,75%. El Ministerio de Minas y Energía reveló las cifras de producción de oro en el último año. Alcanzaron un nivel récord. El reporte del Ministerio de Minas y Energía revela un crecimiento récord en las cifras de producción de oro en el país. Al cierre del año pasado se alcanzaron 47.6 toneladas para un crecimiento del 29,9%. Se completan 4 años de crecimiento de este mineral que se convierte en uno de los activos más relevantes de la industria. Nosotros vemos que la minería es una oportunidad dorada para la reactivación sostenible, para la generación de empleo, para acelerar y repotenciar la economía. Por el lado del carbón, las noticias no son positivas, ya que al cierre de 2020 la producción cayó 49,46% a los 49 millones de toneladas. La Asamblea de Accionistas de Ecopetrol aprobó el pago de un dividendo de 17 pesos por acción y también acordó la conformación de una comisión para estructurar la operación de compra de acciones de ISA. 3 decisiones relevantes se aprobaron en la Asamblea de Accionistas de Ecopetrol, que por primera vez sesionó de manera virtual. La primera aprobó el pago de un dividendo de 17 pesos por acción. Se anunció una distribución de 698.983 millones de pesos, de los cuales 618.541 millones se destinarán para la nación como accionista mayoritario. Los minoritarios recibirán 80.442 millones de pesos. La segunda decisión tiene que ver con la creación de un comité evaluador para la compra de acciones de ISA. Entonces son temas que nos permiten apuntalar la transición energética, nos permiten hacernos a una compañía que funciona muy bien y que podría generar valor desde el día 1. El grupo está conformado por Carlos Gustavo Cano, Sergio Restrepo, Esteban Piedrahita y Santiago Perdomo. El presidente de Interconexión Eléctrica ISA, Bernardo Vargas, anunció la venta de una de sus filiales de la compañía dedicada al área de las telecomunicaciones. El anuncio fue hecho por el dirigente durante la asamblea de accionistas de la compañía, que dio luz verde para la puesta en marcha de un proceso de venta del 100% de las acciones en Internexa. Esta es una de las compañías expertas en el mercado de telecomunicaciones. Los recursos obtenidos serán para el fortalecimiento de las inversiones en transmisión del grupo multilatino. Gestionar de mejor manera nuestro portafolio y consulta con un trabajo arduo de más de un año, analizando las opciones de inversión que tenemos en el grupo y que más nos conviene para beneficio de nuestros accionistas. ISA pagará a sus accionistas uno de los dividendos más altos de su historia. Serán 1.303 pesos por acción. Avianca no repartirá dividendos este año. Así lo decidió la Asamblea de Accionistas de la aerolínea, que pasa por una difícil situación financiera como consecuencia de la pandemia. Este es el segundo año consecutivo en el que la empresa reporta cifras negativas en sus balances. Y en la Asamblea de Accionistas del Grupo Aval se decidió distribuir 1,2 billones de pesos en dividendos. Los accionistas del conglomerado financiero determinaron el pago de un dividendo de 4 pesos con 50 por acción, lo que se hará entre abril de 2021 y marzo de 2022. Las ganancias del grupo sumaron 2,4 billones de pesos al cierre de 2020.
Esta es una buena noticia. El presidente Iván Duque lanzó hoy desde Palmira, Valle del Cauca, el programa Soya Maíz para mejorar la producción nacional de esos dos cereales. Según las cifras oficiales de la Federación Nacional de Cereales, los colombianos consumen al año más de 7.100.000 toneladas de maíz. El país solo produce cerca de 1.380.000 toneladas y por lo tanto tiene que importar 5.700.000 toneladas. Por eso el presidente Iván Duque y el ministro de Agricultura lanzaron hoy desde Palmira la iniciativa Soya Maíz, Proyecto País. Van a ser alrededor de 30.000 toneladas adicionales que empezaremos a ver este año, ministro Rodolfo. Y crecientes. ¿Para qué? Para que la producción de maíz se mantenga. El presidente Duque anunció que fortalecerá el programa Agricultura por Contrato para que los productores agrícolas se relacionen directamente con los compradores sin pasar por los intermediarios. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,43% a 1.314 puntos. La acción preferencial de Corfi Colombiana fue la que más subió, con una valorización de 2,96% a 26.800 pesos. La acción de Bancolombia fue la que más bajó, con una pérdida de 2,64% a 29.500 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 20.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 3.665 pesos con 41 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.380 pesos y la venden entre 1.420 pesos. Un euro cuesta 4.351 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 28 centavos. El azúcar se transó en 15 con 16 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $60 con 73 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $64 con 38 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.351 pesos. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, calificó como el mayor genocidio de la historia la situación de su país por la pandemia y culpó de esto al actual mandatario Jair Bolsonaro. En una entrevista para el semanario alemán Der Spiegel, el exmandatario Lula da Silva aseguró que la crisis sanitaria que atraviesa Brasil es el mayor genocidio de su historia. Responsabilizó de esta tragedia al presidente Jair Bolsonaro al afirmar que no se tomó en serio la gravedad de la pandemia y les mintió a sus ciudadanos. Aseguró que si el presidente tuviera algo de grandeza, se habría disculpado con las familias de las 300.000 víctimas mortales del COVID-19. Lula, que tiene abierta la posibilidad de desafiar a Bolsonaro en las presidenciales previstas para el próximo año, sentenció que Brasil no debería seguir siendo gobernado por ese hombre. Y el Colegio Médico de Chile advirtió que ese país actualmente atraviesa el peor momento de la pandemia y que la situación puede empeorar. En momentos en los que la ocupación hospitalaria es del 95% y hay solo 160 camas de terapia intensiva disponibles a nivel nacional, el Colegio Médico de Chile lanzó una seria advertencia asegurando que el país está en el peor momento de la pandemia y que la situación puede empeorar si no se toman medidas más estrictas en las próximas horas. Y es que una segunda ola de COVID-19 golpea a Chile con un incremento de contagios sin precedentes. En las últimas 24 horas se registraron más de 7.600 contagios, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. Además, es la tercera vez en la semana que sobrepasa la barrera de los 7.000 infectados en una sola jornada. Brasil anunció su primera vacuna nacional contra el COVID-19. Se llama Butanvac, que es más barata de producir y que sería efectiva para la cepa brasileña. Brasil es el país de la región más afectado por el coronavirus y es considerado ya el nuevo epicentro de la pandemia. Pero hoy recibió una buena noticia. El laboratorio público brasileño Butantan anunció el desarrollo de su nueva vacuna, diseñada para inmunizar contra la variante encontrada en el estado de Amazonas. Buscan la autorización de las autoridades sanitarias del país para iniciar los ensayos clínicos de fase 1 y 2. La vacuna, llamada Butanvac, está basada en la inyección aplicada contra la gripe, por lo que reduce los costos de producción para hacerla más accesible y así llegar a más personas en Brasil y la región. El objetivo es producir 40 millones de dosis este año a partir de mayo.
La Organización Mundial de la Salud pidió a la comunidad internacional que done inmediatamente 10 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 para ayudar a 20 países que no la tienen. El director general de la organización, Tedros Adhanom, declaró que el sistema COVAX necesita de esas vacunas para que las naciones pobres puedan en las próximas 2 semanas empezar a vacunar a sus trabajadores de salud y a las personas mayores de edad. Al menos 32 muertos y más de un centenar de heridos dejó el choque entre 2 trenes en Egipto. Personas desconocidas accionaron los frenos de emergencia de uno de los trenes, lo que provocó que este se detuviera y que fuera embestido por otro tren que venía detrás. La colisión de 2 trenes de pasajeros en la región egipcia de Shohan, a unos 460 kilómetros al sur del Cairo, provocó la muerte de al menos 32 personas y dejó más de un centenar de heridos, según el Ministerio de Salud del país africano. Este es uno de los peores accidentes ferroviarios que han tenido lugar en el país en los últimos años, pese a que son frecuentes los siniestros de este tipo. El choque se produjo después de que un pasajero activó los frenos de emergencia de uno de los trenes, lo que al parecer provocó que el vehículo se detuviera y fuera embestido por un tren que venía por detrás, según explicó la autoridad ferroviaria egipcia. Continúa bloqueado el canal de Suez por un gigantesco buque que se encuentra encallado. Cada hora, la economía mundial pierde $400 millones por la parálisis del comercio marítimo que transita por la zona. Todavía intentan sin descanso desencallar al Ever Given, el gigantesco buque que se clavó en la orilla del canal de Suez. El desafío es dragar entre 15.000 y 20.000 metros cúbicos de arena para permitirle flotar y recuperar su curso, antes de que se quiebre debido a que la parte delantera del barco es la que está encallada y la otra a flote. Esto le está costando $400 millones por hora a la economía mundial, especialmente a la europea, pues el 10% del comercio marítimo global pasa por el Suez. También pasan al día 8.500 millones de euros de mercancía, al igual que 1,9 millones de barriles de petróleo. Los expertos aseguran que el atasco provocado por el barco de 400 metros de largo y más de 220.000 toneladas podría durar semanas. Este bloqueo tiene más de 230 barcos anclados en ambas entradas del canal sin poder llegar a sus destinos. En este escenario, las compañías se plantean cambiar la ruta por el Cabo de Buena Esperanza. En Estados Unidos, el consumo de marihuana se disparó en medio de la pandemia del coronavirus. Según un estudio del sitio web de Cannabis Leafly, la pandemia del COVID-19 impulsó en Estados Unidos la venta de marihuana recreativa hasta niveles sin precedentes, con ventas totales de marihuana legal por casi $18.000 millones. Los estadounidenses compraron en 2020 un 67% más de marihuana que en 2019. La diferencia se tradujo en $7.200 millones. 15 estados permiten el uso de la marihuana con fines recreativos, lo que implica el cultivo, consumo y comercio. Y 35 estados solo la permiten con fines médicos. Nueva York en los últimos días abrió el camino para declarar legal el consumo recreativo para ciudadanos mayores de 21 años, un acuerdo que generaría $4,2 millones y que convertiría a Nueva York en uno de los mercados más grandes del país. La cumbre virtual para celebrar los 30 años de Mercosur se convirtió en un escenario de agrio enfrentamiento entre los delegados de Argentina y de Uruguay. Lo que comenzó como una reunión para conmemorar los 30 años de la creación del bloque regional del Mercosur, terminó en un tenso debate entre los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou, en torno a las políticas de flexibilización comercial del bloque. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. Fernández contestó visiblemente ofuscado. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. El argentino considera que se debe fortalecer el organismo multilateral y eso implica postergar la decisión de flexibilizar su funcionamiento interno. Mañana se llevará a cabo en todo el planeta la Hora del Planeta, el evento climático más simbólico del año que se realiza desde hace una década.
Mañana 27 de marzo, como cada año, en el último sábado del mes, a las 8:30 de la noche de cada país, se celebrará la Hora del Planeta, un apagón eléctrico voluntario en todo el mundo para conmemorar la lucha contra el cambio climático y fomentar el respeto y el cuidado al medio ambiente. Este movimiento mundial contra la pérdida de biodiversidad nació en Sydney en 2007 como un gesto simbólico para llamar la atención sobre estas problemáticas. El evento, donde se podrán descargar documentales y recetas, entre otras actividades, se volverá a celebrar de manera virtual. Por eso el lema escogido para este año es Conéctate con la naturaleza. El Instituto para la Economía Solidaria, IPES, avanza en la campaña Bogotá Vital, una estrategia para combatir los contagios por COVID-19 y acelerar la reactivación económica de la capital. El IPES es una entidad comprometida por Colombia. Para mitigar los riesgos de contagio del COVID-19 en el espacio público y contribuir a la reactivación económica de la capital, el Instituto para la Economía Social IPES puso en marcha la campaña Bogotá Vital, con la entrega de elementos de bioseguridad. Hemos avanzado en todos los esfuerzos para garantizar la bioseguridad, en el marco de una Bogotá Vital, garantizar que todos salgamos vivos en esta pandemia. Y por eso seguimos entregando los kits de bioseguridad, el tapaboca, el gel antibacterial, organizando los vendedores informales en el marco de distanciamiento, de que tengan el autocuidado, pero que también haya cuidado colectivo y evitar las aglomeraciones. Gracias a estas iniciativas, con jornadas de sensibilización y limpieza, se sigue haciendo frente a los impactos socioeconómicos de la pandemia. La reactivación económica implica mantener todos estos esfuerzos en el autocuidado y el cuidado colectivo, evitar el contagio y la proliferación del coronavirus. Así, los vendedores informales, por ejemplo, en el espacio público, pueden generar su mínimo vital en la comercialización de sus productos, las empresas formales, y todos podemos desarrollar nuestras actividades económicas, pero ante todo cuidando nuestra vida, que es lo fundamental.